Ya puedes ir hablando. Listo, ya está. Hola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Súper bien, gracias a Dios, profe. ¿Cómo van con los trabajos? Profe, hasta el momento súper bien. La información que les he enviado, pues sí les parece que explica bien cómo realizar los trabajos o pues sí se entiende el tema. Hola, profe, buenas noches. Hola, Ferney, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. Se le escucha como no muy pasito. Sí, todavía. Yo ya le subí al Y yo micrófono. acá tengo todo el volumen. Y los otros compañeros también me escuchan muy pasito. No, profe, yo te No, escucho profe, se bien. escucha bien. Apenas. Ya me voy a poner unos audífonos. Eso, Ahorita tengo entonces audífonos. sí, mira a ver si de pronto es algún problema de tu computador. Sí, ya. Bueno, eh, voy a empezar entonces explicando cómo realizan lo del tema de la infografía y luego cómo realizan el tema del cuestionario. El cuestionario no lo cambié, puesto que como fue una decisión que tomé en el transcurso de lo de la materia, me da temor que algunos compañeros que de pronto votaron en contra de lo del acuerdo, después no estén como a favor de ese cambio. Igual, después de que me entreguen el trabajo del cuestionario, yo les voy a enviar unos libros de biotecnología y unas presentaciones de biotecnología para que entiendan el tema y a la hora de estar ya en el curso de ecología puedan realizar más fácil los trabajos, ¿cierto? Sobre todo el último trabajo que tiene que ver con realizar como una propuesta de mejoramiento de un ambiente que esté contaminado. Y para eso generalmente se utilizan algunas, ¿cómo se dice? Procesos que se realizan en la biotecnología, como el tema de la bioremediación. No sé si estuvieron revisando las presentaciones, entonces para que a medida que vaya explicando me vayan haciendo lo de las preguntas o terminando cada presentación me pueden hacer las preguntas, ya ustedes deciden pues cómo les parece mejor. Profe, tienes tu micrófono inactivo, no te escuchamos. Profe, tienes el micrófono desactivado. Ahora sí me escuchan. Sí, señora, Sí, tenía el profe, ya. micrófono desactivado. Bueno, Sí, entonces señora.
Serían 3 temas que se van a trabajar. Ustedes eligen cuál de esos 3 temas van a trabajar. Uno es el tema de decir las diferencias que hay entre las células eucariotas y las procariotas. Otro es el de las células animales y vegetales. Y otro es el tema de la fotosíntesis y respiración. Este tema, ¿cierto? Entonces ustedes, como ya les dije, eligen cuál de esos van a trabajar. El tema lo van a hacer individual, o sea que no es en grupos. Y ustedes pueden buscar en Google o las diferentes pues, plataformas esa información. Igual en las diapositivas hay inclusive un cuadro que tiene como, o 2 cuadros que tienen como en resumen lo de las diferencias. Pero tengan en cuenta que deben buscar información, o sea, que no solamente me van a poner o me van a citar como información van a citar pues mi presentación, sino que ustedes también tienen que buscar en la web o en libros o donde ustedes deseen información para realizar la tarea. ¿Listo? La infografía lo que busca es como resumir los temas, que por medio de imágenes y texto muy resumido, esa información le quede al lector y le quede más fácil de aprender. Eso es lo que buscan las infografías. Hay diferentes programas, aquí se los coloco. Está Canvas, Visme, Menyaye, Excel, Infogram, Visualize, hay muchos programas. Yo inclusive enseguida les voy a mostrar una infografía que hice en Canva. Me pareció muy fácil realizar la infografía en Canva. Tiene otra ventaja que no cobra, porque algunos de estos programas sí cobran. O ustedes, por ejemplo, no se enteran que ellos cobran y a la hora ya de bajar la infografía les dice que tiene un costo. Entonces, me parece muy fácil el tema de Canva. Otra opción es que ustedes también la pueden realizar en PowerPoint o en Word, con los diferentes vínculos y cuadros de textos que hay ahí. Ustedes tienen la forma de ponerle fondo y bajar imágenes de la web o de libros y pegarlas en PowerPoint o inclusive en Canva. Quiero que claramente entiendan que la infografía no es que ustedes me van a tomar fotografías que hayan de la web y que simplemente se van a dedicar a pegar eso como si fuera un collage. No. Simplemente de la web tienen la opción de copiar las imágenes, pero no es que me vayan a copiar texto y me lo vayan a pegar ustedes dentro de la infografía. Y aquí entonces en esto se los estoy aclarando que no es que ustedes vayan a copiar el texto, sino que simplemente copien las imágenes y ustedes ya editan su propio texto. Y también existen infografías ya hechas en la web sobre todos estos temas. Entonces no es que vayan también a bajar una infografía hecha de la web. Aquí ya están los puntos entonces que estaría calificando, todo el tema de creatividad, todo lo de elementos de edición, o sea, que tengan las imágenes, que la información sea concisa, porque recuerden que la infografía lo que busca es resumir, que la información sea relevante y que sea información científica, y que además de eso tenga buena ortografía y un lenguaje científico. El proceso del paso a paso ya enseguida se los voy a mostrar. Y que tenga las referencias bibliográficas. Entonces, a partir de 5 referencias bibliográficas reciben una puntuación muy buena. Bueno, y como mínimo, entre las diferencias deben haber como mínimo 4 o 5 diferencias
de alguno de los temas que ustedes vayan a elegir. Hasta ahora ahí tienen preguntas. Hola. No, profe, está bien. Bueno, esta es una infografía que les voy a mostrar hecha en PowerPoint. Entonces miren que es muy sencillo, simplemente utilicé cuadros de texto, algunos vínculos e imágenes. Ahí, por ejemplo, estoy mostrando las diferencias entre transporte activo y transporte pasivo. Y esta sería una infografía hecha en Canva. Miren que es muy similar a lo de PowerPoint. O sea, también tiene los cuadros de texto y tiene las imágenes. Ahí en Canva también tienen la opción de tener como conectores. Hay inclusive infografías como plantillas de infografía que ustedes también pueden elegir esas plantillas. Yo, por ejemplo, la hice así básica, pero hay unas plantillas que traen dibujos, también las pueden elegir. Y además de eso, colocar entonces imágenes que tengan la información pues relacionada con lo que estén trabajando. Y el paso a paso. Dentro del paso a paso, ustedes ese paso a paso lo pueden realizar en Word. Entonces en Word ustedes me van a colocar una portada con el nombre de ustedes, ¿cierto? Con todo lo que ya, pues una portada, el nombre, el colegio mayor, el curso. Y debajo de eso, las imágenes. Recuerden que en el computador hay una tecla que se llama IMP-PNT, que les sirve para tomar como fotografías. Entonces, a medida que ustedes vayan desarrollando la infografía, van tomándole como fotografías de ese paso a paso. ¿Sí la alcanzan a observar? Hola. Sí, profe, sí la estamos viendo. Entonces es eso, es mostrar paso a paso cómo fueron construyendo la infografía. Traten de grabar inclusive para evitar algún problema. Si de pronto no les va a dejar descargar, tomarle el pantallazo a la última completa y tratar de copiar el link, que en algunas ocasiones algunos estudiantes me han copiado el link de la infografía y si no les da, entonces yo trato de meterme por ahí. Pero si no me da, al menos tengo la última imagen de la fotografía de la infografía. Listo. ¿Preguntas al respecto? Hola. No, profe, por el momento yo no tengo ninguna duda. Profe, no, por el momento pues yo tampoco, aunque yo tengo otro programa descargado en el computador que es para tomar fotos, también puedo utilizar ese. Ah, listo, sí. El que uno tenga. Sí, el que ustedes tengan. Ah, bueno, señora. El que ustedes tengan. Bueno, y les voy a explicar el tema de la asesoría del cuestionario, ¿cierto? El cuestionario es el segundo trabajo que deben hacer en la parte del tema de la célula. Se hace en Word, ¿cierto? Ustedes también es individual y para eso, entonces, deben leer un artículo que está ahí
en la plataforma, que se llama Desafíos en la regulación de la biotecnología agrícola moderna en México. Y además de eso, observar el video de José Miguel Mulet, que es un científico español que está muy a favor del tema de los transgénicos. Los transgénicos, recuerden que son los organismos modificados genéticamente, o sea, que les cambian alguna parte de la secuencia del ADN y le colocan otras secuencias de ADN de otro microorganismo o planta o hongo con el objetivo de sacarle pues como algún beneficio. Supongamos, hay algunas plantas que le agregan genes de un hongo que se llama, de un bacilo que se llama Bacillus thuringiensis, entonces esa planta ya tiene la posibilidad de protegerse contra el ataque de otros, de insectos. Entonces esos son los organismos modificados genéticamente. O también se conoce como el tema de la ingeniería genética. Y el tema de la ingeniería genética está dentro de un tema mayor que es la biotecnología, porque la biotecnología no solamente hace esa modificación genética, sino que también utiliza otros microorganismos o algunas actividades que se dan pues a nivel ambiental para también sacar algún medio, un recurso económico pues o algún beneficio. Entonces, las preguntas de la 1 a la 4 las sacan del artículo de desafíos en la regulación de la biotecnología. Y hay una quinta pregunta que tiene que ver con qué posición tienen frente al artículo o frente al tema de los organismos modificados o la ingeniería genética o la biotecnología. O sea, ¿qué opinión para ustedes recibe eso? Si es a favor, si es en contra, o si en algunos casos puede ser que hay algunos puntos donde ustedes están a favor y otros puntos donde van a estar en contra. Para esto también ustedes deben buscar información adicional a esto. Inclusive en la plataforma yo les monté también un video donde están en contra del tema de los organismos modificados genéticamente. Entonces, aparte de esto, de estas tres informaciones, ustedes tienen que buscar otros 5 documentos, sea artículos, o sea libros, o sea alguna página de la web donde estén hablando de eso. Acá entonces les coloco el tema de lo de la citación, un ejemplo de citar, porque en algunos informes de la parte del laboratorio de biomoléculas, a algunos les faltó citar, y recuerden que es muy importante ese tema de la citación a nivel científico, porque entonces eso da sospechas a plagio. Acá está entonces el tema de la bibliografía, más o menos cómo se desarrolla, pero igual recuerden que yo en uno de los correos les envié el programa donde pueden, con el que pueden hacer todo el tema de las bibliografía y de las citas, que es ese CITES4. Y esas serían como algunas de las palabras claves que ustedes le pueden dar en internet para buscar todo el tema. Aquí les envío también otra información. Recuerden, monopolio quiere decir que son como empresas que se encargan de realizar muchos negocios. Se habla de que el tema de los transgénicos está dentro de un monopolio. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas que realizan esos transgénicos son los dueños de empresas armamentistas,
empresas de agricultura, farmacéuticas, de empresas de biotecnología. En ese caso, entraría una de las empresas que entra dentro de ese tipo de cosas, se llama Monsanto, que no sé si ustedes han escuchado mucho ese tema del glifosato, y ese glifosato cómo ha afectado, pues en muchas regiones, ha causado problemas a nivel genético. Les cuento que, por ejemplo, en Europa, el tema de los organismos modificados genéticamente es un tema que ha sido como muy debatido, y en muchos de los países no dejan ingresar organismos modificados genéticamente. Solo en España es como más libre el ingreso de esos organismos modificados. Y otra cosa para que tengan en cuenta es que muchos de los biotecnólogos o los que trabajan con el tema de organismos modificados genéticamente dicen que se apoyan en el tema de que en el mundo hay mucho problema de hambre. Pero yo a ustedes les hago preguntas como estas. O sea, el tema del hambre se debe o se puede resolver modificando genéticamente a esos organismos, o se puede resolver buscando una equitativa redistribución de las tierras, es decir, que todo el mundo tenga la posibilidad de tener tierras para sembrar, porque recuerden que solo algunos tienen la posibilidad de tener tierras, inclusive tienen plantaciones grandes donde solo algunos tienen el acceso a eso. Y lo otro es que en muchas de esas empresas que realizan esa modificación genética de los organismos no han hecho estudios a fondo para mirar ese tema de la transformación de los genes, qué efectos contrarios puede traer a nivel de animales o a nivel del ser humano, si esas mutaciones también no nos pueden estar afectando y causando temas como el del cáncer. Acá está el tema de YouTube, donde pueden encontrar también muchos videos de los organismos modificados. Todo el tema de lo de Monsanto. Y ya el tema de la rúbrica, que es la forma como les calificó este tema. ¿Tienen preguntas al respecto? Hola. Hola. Profe, sí, No, señora. profe. Profe, sí, señora, buenas noches. Yo tengo una preguntita. Todo esto se hace entonces en un archivo Word, así como se pide directamente en el trabajo con presentación de portada y normas APA, todo completo. Sí, sí. Entonces en ese trabajo también iría la portada, va las 4 primeras preguntas y la última pregunta, ¿cierto? Donde ustedes responden si están a favor o en contra. Recuerden que cuando ustedes van a dar como esos puntos, o sea, donde ustedes consideran por qué es importante o por qué no es importante o por qué no están a favor o por qué están en contra, no es que ustedes vayan a copiar textual de la web esa información y le vayan a colocar su nombre. No. Es que ustedes pueden, por ejemplo, leer muchos de los textos y después de leer esos textos, ustedes ya organizan una opinión de acuerdo a lo que ustedes creen. ¿Listo? Que si estoy, como les decía, puede ser una posición media donde estoy a favor de unas cosas y en contra de otras. Entonces, en un párrafo expreso por qué estoy a favor y en otro párrafo expreso el por qué no estoy a favor.
Y ustedes antes de dar esa opinión suya pueden colocar algunos párrafos como introductorios para explicar el tema. Que es que voy a hablar por ejemplo, de la biotecnología, entonces, o de la ingeniería genética, que es la ingeniería genética, qué son los organismos modificados genéticamente. Y ya luego, y pueden, por ejemplo, inclusive poner puntos a favor, en contra, y ya después de eso ustedes empiezan a describir por qué están a favor y por qué están en contra. Los párrafos que ustedes citen de otros autores, recuerden entonces volverle a colocar de qué autores son. Supongamos, Andrés Salazar dijo que los organismos modificados resuelven el tema del hambre. Entonces, Salazar, 2000, por ejemplo, eso lo dijo en el 2014. Salazar, 2014, cierran el paréntesis, punto. O según Salazar, en el 2014, indicó que los organismos genéticamente modificados nos ayudan a resolver el tema del hambre. Listo, ¿me entendieron ahí? Igual. Profe, una pregunta. Hola. Pero, o sea, uno pone, digamos, pues el nombre de la persona, coma, el año, pero eso es después de que uno pone el párrafo o antes de empezar a citarlo. Hay varias formas de citar. Usted puede, por ejemplo, al inicio de su párrafo, iniciar diciendo según Salazar y copian toda la información. O al finalizar el párrafo, ustedes colocan entre paréntesis Salazar, coma y el año. Listo, profe, gracias. Profe, yo tengo otra preguntita sobre lo de este trabajo. Las páginas son libres como para uno saber qué tanto puede extenderse uno en la investigación o tenemos un tope de las páginas. No, tampoco pues un 10 hojas. No, puede ser 2 hojas o puede ser media página, pero que en realidad estén indicando claramente el por qué, ¿cierto? Eso varía mucho, ¿cierto? Supongamos, si a ti te gusta extenderte y me mandaste 3 o 4 hojas, listo, está bien. Pero tampoco pues 10 hojas. O que uno le dio y copió en un solo párrafo y eso fue lo único que hizo, no. Ya hice pues en un solo párrafito, no me va a indicar todo el por qué. Porque ahí no está indicando, o sea, ahí no está contando, por ejemplo, qué son los transgénicos, no estaría con, o sea, sería algo muy pequeñito para indicar indicar por qué está a favor o en contra. Ok, muchas gracias. Este tipo de trabajo se los coloco a hacer, ¿es por qué? Porque miren que para el tema de los artículos científicos, ustedes deben apoyarse de información, pero dar también sus puntos, o sea, poner su opinión. Y lo mismo a la hora de escribir las tesis, o lo mismo a la hora de hacer algún trabajo, cuando estén trabajando en alguna empresa ambiental, ustedes también tienen que trabajar de esa manera. Entonces, es para que ustedes se vayan como adecuando a esta manera de escribir a nivel científico. Listo. Les voy a mandar de tal manera, yo hice como un ejemplo con el tema de la eutanasia, entonces les voy a mandar ese ejemplo para que ustedes sepan cómo más o menos deben escribir. Y igual yo ya les había mandado la presentación de la célula, les había mandado el paso a paso, cómo se hace el paso a paso, también les mandé cómo se realiza pues la infografía y un ejemplo de una infografía hecha en PowerPoint. Ahorita les mando también entonces un ejemplo de cómo hacer la infografía en Canva. Hola. Listo, profe, muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿qué preguntas tienen sobre el tema de la célula?
Sí, leyeron pues la presentación. Bueno, voy a empezar entonces a explicarles este tema cortico. Y igual, la presentación se las voy a volver a enviar y les voy a enviar el tema de meiosis y mitosis. Bueno, entonces una reseña histórica corta de las células. Bueno, Matías Scheiden y Teodoro Schwann fueron como los primeros en hablar sobre el tema de la célula. Entonces ellos expresaron que todo organismo vivo está constituido por células. Rudolf Birch amplió ese tema de la teoría celular al afirmar que toda la célula proviene de otra célula. Y habló del tema de omnicélula es célula. O sea que todos recuerden, cuando les estuve explicando el tema de biomoléculas, les hablaba que había un primer ancestro, ¿cierto? Una primera célula de la cual se empezaron a dar los demás dominios, como el de arquea, arqueobacterias, bacterias, procariotas, eucariotas y... no procariotas, eucariotas, no, ya se los voy a mostrar acá, se me fue. Está dominio bacteria, dominio arquea, dominio eucaria. Dentro del dominio eucaria están entonces los protistas, el reino vegetal, el reino de los hongos y el reino animal. Bueno, dentro de la teoría entonces celular se habla que todo organismo vivo está compuesto por una o más células. Por ejemplo, ¿por qué los virus no están dentro de dentro de estos dominios? ¿O por qué no se consideran como organismos vivos? ¿Qué han estudiado ustedes sobre el tema de los virus? Porque ellos entonces necesitan de otros seres para poderse multiplicar, o sea, para poderse alimentar y multiplicar. Recuerden que muchos de los virus entonces agregan su ARN dentro de la célula del hospedero y esa célula se encarga de replicar ese RNA y de ese RNA salen entonces, después de dividirse, varios virus. Los organismos entonces más pequeños van a estar constituidos por una sola célula, como en el caso entonces de bacterias, y otros organismos como las plantas y los animales van a estar constituidas por muchas células, o sea que van a ser multicelulares. Para sobrevivir, entonces, las células deben hacer esto, lo que no hace entonces el tema de los vivos. Obtener energía y nutrientes de su entorno. Sintetizar proteínas y otras moléculas necesarias para crecer. Repararse. Eliminar los desechos. Muchas células deben interactuar con otras y deben hacer el tema de la reproducción. O sea, continuar con su legado. Esta imagen entonces nos habla desde el tema del átomo hasta el tema de los árboles. El tamaño entonces, desde 0.1 nanómetros, que son como moléculas demasiado pues pequeñas, hasta 100 metros, como en el caso pues de ese pino o ese árbol. Ya les hablé entonces de los diferentes dominios, del dominio bacteria, arquea y eucaria. Este entonces sería un cladograma del cual habla que todos estos dominios
se derivaron a partir de una célula. Y muchos hablan de esa teoría celular, que esa célula se dio a nivel del mar. Bueno, los procariotas son microorganismos que presentan células con ADN libre en el citoplasma. Entonces, miren que esta sería una de las diferencias que hay entre procariotas y eucariotas. Microorganismos que presentan células con ADN libre, o sea que aquí el ADN va a estar libre, mientras que en los eucariotas el ADN se encuentra ¿dónde? Dentro del núcleo. Dentro de los procariotas entonces están las arqueas y las bacterias. Aquí entonces están las diferentes bacterias y arqueobacterias. Algunas de las formas que hay de las bacterias, que son cocos, diplococos, otras como son el tema de los bacilos, que son como especies de bastoncitos, y otras formas de bastón, de filamento, ¿cierto? Entonces acá aparece lo de la célula procariota. Observen que a nivel en el citoplasma se va a encontrar ese cromosoma que no va a estar empaquetado dentro de un núcleo. Y además de eso presenta entonces otras diferencias. Y dentro de los eucariotas, entonces, como les hablaba antes, se encuentran entonces las plantas, los animales, los hongos y se me fue el otro nombre. Bueno, acá está la célula animal, que ya vamos a empezar a verla desglosadamente cada uno de sus partes. Y la célula vegetal, que una de las diferencias sería entonces el tema de la pared celular, que es la que está en la parte más externa de ahí de la célula. De ahí ya le siguen entonces la membrana celular, y otra diferencia que tendría la célula animal y la célula vegetal es que la célula vegetal presenta entonces los cloroplastos, que recuerden que son entonces esos órganos especiales donde se realiza todo ese proceso de la fotosíntesis. Aquí, como les decía, una de las tablas que tiene como el resumen de todos esos, de las diferencias que hay entre procariotas, eucariotas, plantas, eucariotas animales. Y las diferencias que hay a nivel del material genético, a nivel de ese núcleo y de los componentes del nucleolo, la envoltura nuclear, todo eso que está presente y que no está presente. Esta es otra fotografía, otra imagen que muestra los diferentes tamaños de las células. Entonces empiezan desde el tamaño pues, de un huevo de una gallina, que puede medir 65 milímetros. Luego le sigue la célula vegetal y neuronas, cloroplastos, tripanosomas, que son parásitos, glóbulos rojos, Escherichia coli, que es una bacteria, y que es una bacteria que está conformada por una sola célula, las clamidomonas, que son algas verdes, bacteriófago y virus, diferentes virus como el del mosaico, el del VIH, poliovirus, que es el que causa esa enfermedad, la polio, y moléculas de ADN de los diferentes tamaños. Esto es como la organización celular y la manera como les voy presentando cada información de lo de la célula. Entonces empezaría con todo ese tema de la cubierta celular, que dentro de la cubierta celular está el tema de la membrana y el tema de la pared celular. Recuerden que la pared celular va a estar presente en plantas, en algas y en hongos. No está presente en las células animales.
Esa es una de las diferencias. Esa pared celular, entonces, ¿qué función cumple? Una es que protege y le da configuración a la célula. Recuerden entonces, si por ejemplo las plantas no tuvieran esa cubierta, esa pared celular, entonces el agua, esa lluvia o cualquier otra sustancia podría ingresar muy fácilmente a la célula y acabar entonces con ella. Bueno, yo en la parte de biomoléculas les había hablado que en las plantas existe la celulosa, o sea, esa pared celular está compuesta por celulosa, que es un polisacárido, que está compuesta entonces por muchas moléculas de glucosa. Y en los hongos, esa pared celular está compuesta por quitina, también es un polisacárido compuesta por muchas moléculas o monómeros de glucosa. Luego sirve entonces el tema del glucocáliz, que el glucocáliz son como todas esas proteínas que salen a partir de la membrana celular, y proteínas y lípidos. Y esas proteínas y lípidos le sirven a esa célula primero para identificar esas sustancias que van llegando a la célula. Este glucocáliz está presente en animales, en plantas y protozoarios. Ese glucocáliz, entonces, como les decía, les sirve, esas proteínas sirven entonces de reconocimiento. También protegen contra el daño mecánico, contra cualquier daño que vaya a recibir la célula, ya sea químico o por algún movimiento brusco o otras cosas pues que vaya a recibir la célula. En los glóbulos rojos sirve ese glucocáliz como reconocimiento de los grupos sanguíneos, o sea, es un marcador de los grupos sanguíneos. Bueno, la membrana celular presente entonces después de ese glucocáliz, o sea, de esas lípidos y proteínas que salen de la membrana, que están como en el borde de la membrana, sigue la membrana celular, que ya a ustedes les había hablado en este esquema. Recuerden que cuando les estuve explicando lo de biomoléculas, había hablado de esa doble capa de fosfolípidos, que eran esas bolitas que tenían doble cadena esas cadenitas pues que repelen el agua y que están hacia adentro, ¿cierto? Además de esos fosfolípidos van a estar presentes, entonces, algunas proteínas, el colesterol, que le da toda esa como movimiento a esa membrana, glicolípidos y proteínas, algunas proteínas que son de canal, o sea, proteínas que permiten el paso de ciertas sustancias. Inclusive hay otras proteínas que se llaman acoporinas que permiten el ingreso del agua, hay moléculas de agua. Luego sigue entonces el citoplasma. El citoplasma, entonces, como pueden observar en las fotografías, va a ser esa parte que va desde la membrana celular hasta la membrana del núcleo, que la membrana del núcleo se conoce como carioteca. Y dentro de ese citoplasma va a haber un líquido que se conoce como citosol. Ahí inclusive en la fotografía se ve pues como de un color mandarinita, un naranja muy claro. Y dentro de ese citosol van a haber glúcidos, o sea, carbohidratos, lípidos, proteínas, enzimas, iones, agua. El citoesqueleto es similar como al esqueleto humano, ¿cierto? No solamente le da como esa función de soporte a la célula, sino que además de eso, ese citoesqueleto sirve como para mover
ciertas cosas dentro de la célula. Entonces, en el caso de, por ejemplo, la mitosis y la meiosis, hay unas estructuras que se llaman los centriolos, y a partir de los centriolos hay como unas especies de hilos que son los encargados, que se llama el uso acromático, y a ese uso acromático se van a unir los cromosomas. El cuerpo basal es como una especie de cuerpo, a ver, les voy a mostrar acá, es como una especie de estructura que está al inicio, por ejemplo, de los flagelos o de los cilios o de algunos microfilamentos que están dentro del citosol. Acá están entonces filamentos intermedios que ustedes ven en morado, microtúbulos que están en rojo y microfilamentos que están como en un naranja claro. Entonces, miren que a esos filamentos están unidos muchos de los órganos o orgánulos que están presentes dentro del citoplasma, como las mitocondrias o cloroplastos. Acá entonces les estoy mostrando los centriolos que están a los extremos. Luego de los centriolos, a esos centriolos se van a unir el uso acromático, al cual van a estar unidos entonces los cromosomas. Recuerden que durante la mitosis y meiosis, esos centriolos se encuentran ahí en la mitad, esos cromosomas se encuentran ahí en la mitad, que se conoce como ese plano ecuatorial, y luego ellos migran como hacia los extremos de las células durante la división celular. Aquí están entonces como algunas de las diferencias entre los microfilamentos, filamentos intermedios y los microtúbulos. Bueno, dentro del sistema de membranas encontramos entonces el tema de la carioteca. La carioteca entonces va a ser esa membrana morada que ustedes ven en la imagen, que va a estar constituida por dos, es una doble capa, ¿cierto? Está compuesta por dos membranas. Esa membrana tiene unos poros por donde va a pasar entonces sustancias pequeñas como agua, oxígeno, hasta moléculas grandes como el ARN. Recuerden que durante el tema de el paso pues del ADN, luego a ARN y después a proteína, el ADN, la duplicación de la molécula de ADN se da dentro del núcleo. Luego, la transcripción, que es ese paso de ADN a ARN, también se da dentro del núcleo, pero ya después, ese ARN que viene del ADN pasa por esos poros y llega al retículo endoplasmático, donde se va a unir a los ribosomas para darse el paso de la traducción, o sea, donde va a ser leído ese ARN y de ahí van a salir las proteínas. Bueno, entonces hay dos tipos de retículos endoplasmáticos. Uno es el retículo endoplasmático liso y otro es el rugoso. El rugoso es el que tiene la presencia entonces de los ribosomas, y el retículo endoplasmático liso es el que no tiene presencia de los ribosomas. El rugoso, ¿de qué se encarga entonces? De sintetizar o realizar proteínas. Y el liso, entonces, se encarga de la síntesis de lípidos, o sea, la fabricación de lípidos, de realizar la detoxificación. ¿Qué es la detoxificación? Entonces, cuando entran sustancias que son tóxicas a la célula, ese retículo endoplasmático liso se encarga entonces de limpiar o depurar, entonces, o de
de contrarrestar esas sustancias tóxicas. También se encarga además de degradar el glucógeno y de hacer la síntesis de hormonas sexuales, en el caso de los mamíferos. Además de eso, ese retículo endoplasmático almacena calcio. Ahí les coloco una fotografía del hígado, ¿cierto? En el caso, entonces, a mano izquierda van a encontrar el hígado graso. Y cuando hay ese problema de hígado graso, puede ocurrir problemas de cirrosis. Y en el caso del hígado sano, o sea, que tiene mucha presencia entonces de células con retículo endoplasmático liso, que son las encargadas entonces de hacer esa depuración de toda esa sustancia tóxica. Recuerden que en muchos casos ese hígado graso se puede presentar por el alto consumo pues, de lípidos, o también en el caso de las personas pues, que consumen mucho alcohol. Entonces, ese hígado también puede sufrir ese problema. Acá entonces se encuentra el retículo endoplasmático rugoso, donde ustedes ven esas pequeñas bolitas en color naranjado, que está indicando la presencia de los ribosomas. Y la parte que es lisa, o sea, que no tiene presencia de ribosomas, es el que se conoce como retículo endoplasmático liso. Golgi-soma o aparato de Golgi. Entonces, ese Golgi-soma, la función principal es que modificar, clasificar y empacar proteínas producidas por el retículo endoplasmático. Entonces, acá vemos una imagen. Resulta que este aparato de Golgi está al lado del retículo endoplasmático. La parte que está como adherida a ese retículo endoplasmático es la parte que se encarga de recibir todas esas proteínas que fueran sintetizadas ahí en el retículo endoplasmático rugoso, ¿cierto? Luego, cuando pasan ya al aparato de Golgi, ahí hay enzimas o algunas otras proteínas que se encargan como de hacer la modificación de estas otras proteínas. Y por último, ese aparato de Golgi se encarga de hacer como unas vesículas, como unas especies de esferitas, que dentro van a tener enzimas que degradan sustancias. Las mitocondrias, dentro de las organelas se encuentran entonces las mitocondrias. Las mitocondrias, hay excepciones de algunos grupos de células eucariotas que no presentan mitocondrias. Por ejemplo, una ameba que se llama Pelomyxa palustris y un protozoario que se llama Monocermonis. Estos dos organismos no presentan entonces mitocondrias. ¿Cuál es como la función principal de la mitocondria? Y esto inclusive le sirve para el tema de las diferencias entre respiración y fotosíntesis. Recuerden que las mitocondrias son las encargadas de hacer el tema de la respiración celular. Son las fábricas de energía. Entonces, ¿qué hacen ellas? Reciben o producen el ATP con la energía almacenada ¿en qué? En las moléculas de comida. Entonces, usted consume lípidos o consume proteínas o consume la glucosa, y a partir de esas biomoléculas se produce el ATP, y esa energía se almacena, esa energía, pues ese ATP ayuda a que se den muchas de las reacciones dentro de la célula. ¿Cuál es el paso entonces? Hay un paso como inicial. En el citosol ingresan esas sustancias o esas biomoléculas.
son degradadas. Esa degradación se da en ausencia del oxígeno, pero a partir de esa degradación se generan muy pocas moléculas de ATP. Luego, dentro de las mitocondrias, en presencia ya de oxígeno, esas moléculas, esas biomoléculas generan entonces muchas, pero muchas moléculas de ATP. Y esas mitocondrias se le dicen que son organelas semiautónomas porque poseen, o sea, no solamente realizan todo este tema que les estoy explicando, sino que ellas tienen su propio material genético que les permite entonces hacer proteínas y realizar funciones de producción de energía y mantener su propia estructura y reproducirse. O sea, es como si fueran una célula aparte. Acá entonces encontramos los diferentes como partes de la mitocondria. En esta imagen se las muestro mejor. Entonces están las crestas, que son como esas zonas onduladas de ahí de la mitocondria, que son las membranas internas. O sea, esa mitocondria tiene también dos membranas, una membrana exterior y una membrana interna, que la membrana interna es la que se conoce como cresta. Los citocromos, que son esos gránulos de la membrana, son enzimas respiratorias. La matriz mitocondrial, que es esa parte en azul que ustedes encuentran dentro de la membrana interna. Y tienen además ADN circular, ribosomo y ARN, lo que les hablaba ahorita de semiautónomas. Los cloroplastos entonces ya van a estar presentes entonces en las plantas, y los cloroplastos entonces van a ser los encargados de realizar la fotosíntesis en la planta. Pero la planta no solamente recuerden que la planta no solamente realiza la fotosíntesis, la planta también realiza el tema de la respiración. O sea, la planta primero hace todo el tema de la fotosíntesis y a partir de eso después hace el tema de la respiración. Entonces, una diferencia entre respiración celular y fotosíntesis es que la respiración celular se haría en las mitocondrias y el tema de la fotosíntesis se da en los cloroplastos. Bueno, entonces estos cantan y van a convertir, en este caso, van a convertir esa energía solar luego en energía química. Descantan la energía del sol y eso impulsa todo el tema de las cadenas tróficas. A partir de la fotosíntesis de los organismos autótrofos se da todo el tema de las cadenas tróficas. Luego se puede dar el tema de la cadena de los herbívoros, luego de los carnívoros, y dentro de cada uno de esos peldaños se da el tema de los descomponedores, ¿cierto? Bueno, los cloroplastos tienen también membrana doble, y esa membrana interna del cloroplasto contiene un fluido que se llama estroma. Ya enseguida se los voy a mostrar. ¿Cómo se da entonces ese tema de la fotosíntesis? La clorofila que está presente en los tilacoides, que ya se los voy a mostrar, capta la energía del sol, la transfiere a otras moléculas en las membranas de los tilacoides. Luego de transferirla a esas membranas de los tilacoides, estas la pasan al ATP y a otros transportadores, que luego se difunde por el estroma, donde esta energía se usa para impulsar la síntesis de glucosa a partir de dióxido de carbono y el agua. Recuerden entonces que la planta, para poder hacer ese proceso de la fotosíntesis, no solamente necesita el tema de captar esa energía lumínica, sino que además debe consumir agua, es muy importante, y otros nutrientes como el nitrógeno es muy importante, también el azufre
y otros nutrientes, pero el más importante es el nitrógeno, para poder que se dé a cabo todo ese proceso de la fotosíntesis. Bueno, entonces acá está la imagen de los cloroplastos. La membrana externa tiene una membrana interna y ustedes ven como unas especies de moneditas. Cada una de esas moneditas se conocen como tilacoides. Y la reunión de todos esos tilacoides se conocen como grana. En la membrana de cada uno de esos tilacoides está la clorofila, que es ese pigmento que recibe entonces la energía lumínica y hace toda esa transformación. Luego, aquí como se las voy a mostrar. Entonces, como les decía, recibe la energía lumínica la planta, energía solar, realiza el proceso de la fotosíntesis a partir del dióxido de carbono y el agua, y de esa reacción se obtiene glucosa y oxígeno. Para realizar entonces la respiración, entonces esa glucosa y oxígeno que obtuvo lo va a transformar luego en dióxido de carbono y en agua. Y ese es el proceso que se conoce como respiración celular. Y ese proceso entonces, ya esa formación de glucógeno, de glucosa y oxígeno se conoce como energía química. O sea, a partir de la energía solar se obtuvo energía química para realizar entonces ese proceso de la respiración celular, que ya ese proceso de la respiración celular, como les decía, se da dentro de la mitocondria. Otras organelas serían los plastidios. Hay dos plastidios diferentes. Unos que son los cromoplastos, que los cromoplastos son esos organelas que presentan pigmentos, que le dan el color en algunas ocasiones a las plantas, el color rojo, el color anaranjado, el color amarillo. Entonces le da el color, esos colores que a las frutas, a las hortalizas y a las flores. Y los leucoplastos, que son organelas que sirven es como de reserva. Entonces esas reservas van a estar presentes en las raíces, en los tubérculos, en las semillas, y hay diferentes leucoplastos. Amiloplastos, qué pena, me perdonan un momentico. Carlos, no me dejan dar clase. Amiloplastos que van a estar entonces, van a tener adentro entonces almidón, que recuerden que esas biomoléculas de almidones van a estar compuestas de muchas glucosas, ¿cierto? Aleoplastos que van a estar compuestos de grasas y proteinoplastos que van a estar entonces compuestas por proteínas. Esta es como una imagen de los plastidios, que adentro en este caso entonces va a tener entonces almidón. Bueno, ahorita les explicaba todo el tema de lo de los lisosomas, o lo del aparato de Golgi. Recuerden, entonces, aquí está como reducido, o en resumen, el trabajo entonces del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, y después lo de los lisosomas y las vesículas alimentarias. Resulta que a la célula ingresa un alimento, ¿cierto? Y es empaquetado en unas vacuolas alimentarias. Esas vacuolas alimentarias se van a unir a los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Son como otras orgánulos que adentro llevan enzimas. Esas enzimas, ¿dónde se le agregaron? Resulta que dentro del aparato de Golgi, como les decía ahorita, van a haber proteínas que se van a especializar, en este caso enzimas, y esas enzimas se sueltan de ese aparato de Golgi, ahí empaquetaditas en el lisosoma,
y el lisosoma luego se une a esa vacuola alimentaria. Entonces, como lleva enzimas, ¿se recuerdan que cuando les hablaba de las enzimas, les decía que eran proteínas que se encargan de qué? De degradar o de realizar como la síntesis de otras moléculas. En este caso, entonces, se está degradando esa molécula que ingresó de alimento y la va a degradar para luego la célula utilizarla para otras funciones. También ese aparato de Golgi tiene otra función. Cuando, por ejemplo, se dañan algunos orgánulos dentro de la célula, sean mitocondrias, sean partes del retículo endoplasmático u otras, y ya están dañadas, entonces ingresan al aparato de Golgi y él se encarga entonces de degradar todas esas moléculas. Y ya dejar entonces separadito entonces partes de aminoácidos o glucosas para que la célula entonces vuelva y aproveche todo ese material. Esta imagen es lo mismo que les acabé de explicar. Entonces no solamente puede ser el ingreso de partículas alimentarias, sino también la célula puede dejar pasar algunos microorganismos. Entonces, como respuesta a eso, ese lisosoma se une a esa molécula, a ese microorganismo que ingresó y lo degrada. Aquí está pues explicado también para que lo entiendan. O sea, en la parte extracelular está ese microorganismo, ingresa el esqueleto, pues esos microtúbulos se encargan de extender la membrana celular y de captar ese microorganismo y de ingresarlo. Luego, cuando ya está dentro, se une al lisosoma y es degradado. Los peroxisomas, entonces, contienen enzimas que catalizan las reacciones metabólicas en las que el hidrógeno debe ser oxidado en diferentes compuestos. ¿Cómo así? Entonces, esos peroxisomas hacen varias reacciones metabólicas y de esas reacciones metabólicas se produce oxígeno. Luego, ese oxígeno es oxidado y se obtiene peróxido de hidrógeno. Y como el peróxido de hidrógeno puede cumplir también esa acción de matar microorganismos. Pero si ese peróxido de hidrógeno escapa de esos peroxisomas, puede ser nocivo para la célula. Entonces ese peróxido de hidrógeno debe ser transformado en agua y en oxígeno para que no cause daño. Y para eso se utiliza la enzima catalasa. Recuerden entonces que cuando los que realizaron lo de la catalasa, que utilizaron el hígado y el peróxido de hidrógeno, era porque resulta que en el hígado no solamente está ese retículo endoplasmático liso, que tiene pues moléculas para detoxificar, sino que además de eso tiene toda esa enzima que es la catalasa, que se va a encargar de que ese peróxido de hidrógeno sea transformado en agua y en oxígeno. Por eso entonces cuando le agregamos las goticas del peróxido de hidrógeno, ustedes veían esas burbujitas, que es oxígeno y es el agua que se produce después de la degradación de esa enzima de la catalasa. Entonces acá vemos la imagen. Cuando nosotros, por ejemplo, nos echamos ese peróxido de hidrógeno, ¿qué busca eso? Que se produzca por medio de la presencia de esa enzima de la catalasa, se produzca oxígeno y agua. ¿Y qué pasa con el oxígeno? Que ese oxígeno va a matar a las bacterias que no viven pues en presencia de oxígeno, sino que son anaerobias. Entonces, al entrar esas bacterias en contacto con el oxígeno que
que dejó después de la reacción de la catalasa, las bacterias se mueren. Los glioxisomas, entonces, son otras organelas que van a estar presentes en las semillas de las plantas, no en los animales. ¿Y qué hacen esos? Pero esos son como peroxisomas, pero especializados. Contienen enzimas que convierten las grasas que hay ahí almacenadas en esas semillas en azúcares, para que a partir de eso se dé la germinación de esa semilla. Recuerden que al inicio esa semilla no presenta hojas, o sea, no tiene la posibilidad de generar a partir pues de la fotosíntesis, de generar esos azúcares para su alimentación. Entonces, por eso existe esa reserva de grasas en esa semilla, que luego van a ser convertidas en azúcares, y la semilla entonces a partir de ahí se empieza a alimentar y empieza a germinar, a salirle el tallo, luego las hojitas, y ya cuando las hojitas ya están grandes y tienen la capacidad de hacer el tema de la fotosíntesis, se le caen esos cotiledones donde está almacenado esos lípidos, y ya se da todo el tema de la fotosíntesis. Bueno, las vacuolas son las encargadas entonces de hacer como todo ese tema de la eliminación pues o ingreso del agua. Entonces, son organelas membranosas, contienen que agua, solutos y pigmentos, o sea que ellas van a estar involucradas en todo ese tema de la ósmosis. Las vacuolas alimentarias, de las que ya hemos hablado, entonces son esas moléculas de alimento que ingresan y son cubiertas como por una especie de membrana, y ya después se unen a los lisosomas. Y las vacuolas permanentes, entonces, son las encargadas de la regulación del agua, del sostenimiento y el almacenamiento. En las células vegetales, entonces, esa es otra diferencia entre células animales y las células vegetales, que la célula vegetal solamente tiene una sola vacuola, y es una vacuola grande, es una vacuola central, mientras que en las células animales, esas vacuolas pueden ser muchas, pueden haber muchas. Esa vacuola en las células vegetales se llena de agua y sirve para el equilibrio hídrico. O sea, para que haya esa regulación en el ingreso y en la salida del agua. También es el vertedero para los desechos peligrosos que la célula no puede excretar. Un ejemplo de esto entonces sería el ácido sulfídrico. Bueno, entonces las plantas tienen esas vacuolas y tienen ese ácido sulfúrico, que es como una especie de veneno. Entonces, cuando los animales consumen esas plantas, obtienen ese ácido sulfúrico, y es el que les dice, ah, no, aquí yo no puedo seguir consumiéndome esta planta porque puede ser peligrosa, me puede intoxicar. También esa vacuola puede guardar carbohidratos, aminoácidos, y los pigmentos azules o morados que son almacenados allí son la causa también de colores dentro de muchas de las flores. Bueno, acá entonces observan la de la vacuola central que hay en las células vegetales. Y son las que mantienen como ese soporte, ayudan a mantener ese soporte de esa célula también. Hay también otros organismos que, como en el caso del paramecio, que tienen una vacuola contráctil. Esos paramecios viven en el agua. Entonces, si esos paramecios no tienen esa vacuola contráctil, el paramecio entonces le ingresaría mucha agua y se explotarían.
Entonces tienen esa cola contráctil precisamente para eliminar ese exceso, el exceso que les ingrese de agua. Los ribosomas, que recuerden que va a estar compuesto por ARN mensajero y proteínas. Hay unos ribosomas que se van a encontrar sueltos en el citoplasma. Hay otros ribosomas que van a estar unidos a la membrana del núcleo y otros al retículo endoplasmático. Y hay otros ribosomas que se conocen como polirribosomas, que son como una cadena de ribosomas, a la cual va a estar unido ese RNA mensajero. Y a partir del cual se va fabricando entonces, con ese RNA de transferencia, se van fabricando entonces las proteínas. Tiene una unidad que es, una subunidad que es mayor y otra subunidad que es menor, como se ve en la imagen azul. Recuerden que acá entonces, cuando les estuve explicando el tema de las biomoléculas, hablamos de que unido al ribosoma iba a estar el RNA mensajero y que a ese RNA mensajero se iban a unir unos anticodones que están unidos al RNA de transferencia y que a ese RNA de transferencia van a estar unidos los aminoácidos que se van uniendo y van conformando entonces la proteína, que es la parte morada que ustedes observan ahí. El centrosoma, que está formado entonces por dos centriolos. Y va a estar presente, interviene entonces ese centrosoma en la división celular, o sea, en la parte de la meiosis y la mitosis. Recuerdan que ahorita entonces les hablaba que en la parte del citoplasma va a estar presente el citoesqueleto, ¿cierto? Que puede estar con microtúbulos, y también habían unos cuerpos basales. Esos cuerpos basales, en esas estructuras que ustedes observan en la imagen inferior, a partir de la cual se va a dar entonces la generación de los flagelos o de los cilios, que los cilios pueden estar presentes en muchos microorganismos, son como unas especies de pelitos y les sirve para esa como locomoción o movimiento. Y el flagelo también en otros microorganismos que también les sirve para esa parte de locomoción. Los organoides, que son inclusiones citoplasmáticas. Entonces, en el caso de los vegetales, ese almidón y esos aceites van a estar en la parte de los vegetales. En los hongos, esas inclusiones citoplasmáticas son como especies de bolitas donde van a estar entonces, en el caso de los vegetales, almidón y aceite, en el caso de los hongos, glucógeno y lípidos, y en el caso de los animales, glucógeno y grasas. Y el núcleo celular, que entonces el núcleo celular va a tener las diferentes estructuras. Una es la membrana nuclear o carioteca, que es en doble membrana. Va a tener unos poros por donde ya les había dicho que sale el ARN, también salen proteínas, agua, oxígeno. La parte de adentro de ese núcleo presenta la cromatina, que es todo ese ADN desenrollado. Y va a tener un nucleolo donde van a estar presentes el nucleolo, entonces es el centro de síntesis de los ribosomas. Dentro de los nucleolos está, en las células eucariotas tienen por lo menos como mínimo un nucleolo. Y consta entonces de ARN ribosomal, de proteínas y de ribosomas en varias etapas de su síntesis y de ADN. O sea, dentro de ese nucleolo va a estar entonces todas estas sustancias.
Hola. La cromatina, que está formada entonces por ADN y por histonas, que son proteínas. Y luego ya, cuando se va a empezar a dar todo ese proceso después de la interfase, ¿cierto? La interfase es esa primera fase que sufre la meiosis y la mitosis. Después de la interfase, que se empiezan a formar los cromosomas, esos cromosomas se condensan, o sea que se reúne más ese ADN por medio de esas proteínas, y ahí es donde se da la formación de los cromosomas. Recuerden lo del dogma central de la biología, entonces, que se da el tema de la replicación, luego el tema de la transcripción, todos dos dentro del núcleo, luego ese ARN pasa por esos poros del núcleo y pasa al citoplasma, y allí se da todo el tema de la traducción hasta crear las proteínas. Y como les hablaba ahorita, entonces esos cromosomas se condensan hasta obtener esta forma. ¿De qué va a estar compuesto entonces el cromosoma, o qué estructuras presenta? Entonces tiene un centrómero, que es como ese estrechamiento del cromosoma. Tiene el cinetocoro, que es como una proteína a la cual se van a unir esos microtúbulos del uso acromático, y que esos microtúbulos van a ayudar entonces como a jalar esos cromosomas. Después de que están en esa placa ecuatorial, esos cromosomas, como les decía, migran hacia la parte como más externa de la célula por medio de esos microtúbulos. Tiene entonces los telómeros, que son esos extremos del cromosoma, y los brazos. Ese cromosoma entonces está compuesto por dos cromátidas, entonces, o sea, por dos bracitos, dos brazos largos. Y recuerden entonces que la célula diploide va a haber presencia que de 46 cromosomas, que es 2N. ¿Y 2N por qué? Porque cada papá, o sea, la mamá, aporta N, 23 cromosomas, y el papá aporta otro N, o sea, otros 23 cromosomas. 22 de esos cromosomas, de una parte, son somáticos, del lado, o 44 son somáticos, o sea, son cromosomas que ayudan a todo el tema de reproducción de las células que no son sexuales. Es decir, las células que se encargan del crecimiento del ser humano, de microorganismos, de la reparación, o que se especializan en otras cosas, como decir las neuronas. Y dos de esos cromosomas se van a encargar entonces de la parte sexual del individuo. ¿Y cuáles van a ser esos dos cromosomas sexuales? En el caso de las mujeres sería XX. En el caso del hombre es XY. Recuerden entonces que los hombres son los encargados, a la hora de aportar su gameto, son los encargados de definir el sexo del bebé. ¿Por qué? Porque el hombre puede aportar un cromosoma X o puede aportar un cromosoma Y, mientras que las mujeres siempre van a aportar el cromosoma X. Estos son entonces los tipos de cromosomas que hay. Metacéntrico, entonces mire que es dependiendo del tamaño de los brazos. Submetacéntrico, o sea, más allá del centro. Acrocéntrico, casi ya sin el centro, y telocéntrico, que es sin tener algunos de los brazos. Esos telocéntricos no se presentan en los humanos.
Bueno, y ya este sería como el último tema de lo de la célula, que se habla entonces de permeabilidad de la permeabilidad de la célula. Entonces se habla de 3 tipos de soluciones. Una solución isotónica, donde el agua es igual tanto adentro como afuera de la célula. Ahí estamos viendo entonces 2 ejemplos en las imágenes. Una, por ejemplo, de un eritrocito y de una célula vegetal. Entonces, mire que tanto adentro como afuera de la célula es igual la cantidad de agua. En el caso de la solución hipotónica, hay menos soluto afuera. Y cuando hay menos soluto afuera, quiere decir que hay más agua. Entonces, como hay más agua afuera, hay ingreso del agua. Entonces, esa célula se turge hasta que sufre lisis. Lisis indica rompimiento. Cuando ustedes ven esa terminación lisis, significa rompimiento. En el caso de la célula vegetal, no se da ese rompimiento, pero sí debido pues a la pared celular. Pero esa vacuola se llena mucho entonces de agua y ayuda un poquito a que esa célula vegetal entonces no vaya a tener ningún problema. En el caso de las soluciones hipertónicas, quiere decir que hay menos agua afuera, entonces por lo tanto de la célula hay salida del agua. Entonces esa célula también se rompe, pero mire que queda como exprimida, ¿cierto? En el caso del eritrocito. En el caso de la célula vegetal, no hay rompimiento de esa célula por lo de la pared, pero mire que entonces ya de la vacuola hay salida de agua. Entonces, toda esa membrana plasmática de esa célula vegetal se comprime y todos esos organelos que hay ahí adentro se comprimen debido a la salida del agua. Bueno, hay 2 tipos de transporte, uno que es el transporte pasivo y el otro es el transporte activo. El transporte pasivo quiere decir que no hay gasto de energía y es en favor del gradiente de concentración. O sea, de donde hay mayor, hay un paso a donde hay menor. Si, por ejemplo, por fuera de la célula hay más agua, hay más algunas sustancias como oxígeno, como carbono, dióxido de carbono o como agua, entonces de esa parte externa a la parte interna de la célula que habría menos concentración hay un ingreso y no hay gasto de energía. Y también dentro de ese transporte activo, pasivo hay dos diferentes. Difusión simple, que es entonces de estas sustancias, de estas moléculas como es oxígeno, carbono, agua y ácidos grasos. Y en la difusión facilitada, entonces, ahí es el paso de glucosa, aminoácido y otros iones, o sea, de moléculas más grandes. Entonces, acá la podemos observar en esta imagen. El paso, entonces, de oxígeno por medio, entonces, de esos fosfolípidos, como el oxígeno no contiene entonces agua, puede pasar tranquilamente por medio de esas membranas o esos fosfolípidos. El caso de proteínas, pues que ayudan también a pasar algunas sustancias como el cloro, que esa sería facilitada entonces, ¿por qué? Por una proteína de canal. Cuando se habla entonces de las acoporinas, que son proteínas que pasan es agua,
específicamente agua, porque recuerden que si el agua va a intentar pasar por esa parte de los fosfolípidos, como ellos tienen esas cabezas que repelen el agua, no dejaría pasar por ahí el agua. Entonces necesita una proteína especializada para el paso del agua, que es la acoporina. Y en el caso de proteínas portadoras, también proteínas que son especializadas para pasar moléculas grandes, como en el caso de la glucosa. El otro caso entonces es el transporte activo, que ahí sí hay un gasto de energía y es en contra del gradiente de concentración. Es decir, si por ejemplo dentro de la célula hay menor contenido de alguna sustancia, ella va a ir, en vez de ir de donde hay menor, va a ir a donde hay de donde hay mayor a donde hay menor, va a ir de donde hay menor a donde hay mayor concentración. Uno de estos ejemplos sería entonces las bombas de sodio y potasio. Y otros ejemplos serían el caso de las masas. ¿Qué es el caso de masas? El tema de, ¿se acuerdan que ahorita hablábamos de microorganismos o de sustancias alimentarias pues, que ingresan a la célula? Entonces, está la fagocitosis cuando se habla de ingreso de sólidos. Y está dentro de la fagocitosis está exocitosis y endocitosis. Exocitosis es decir, que lo que hay adentro de la célula va a salir por fuera de la célula. Y endocitosis es que lo que está por fuera de la célula va a ingresar a la célula. Y la otra forma de movimiento de masa sería la pinocitosis, que ya ahí sería en este caso de moléculas de sustancia líquidas. Entonces, acá hay unos ejemplos. Endocitosis, entonces observen arriba a mano izquierda que está tragándose esta partícula de alimento y la membrana pues se estiró por medio de esos microtúbulos y por medio de ese citoesqueleto y como si fuera un bracito fue cubriendo esa molécula, esa partícula alimentaria y la ingresó dentro de la célula. Exocitosis, entonces, ese material que ya no le sirve a la célula y la va a arrojar, forma esas pequeñas moléculas dentro de la célula, cubiertas como por membrana, y ya luego, cuando llega a la membrana plasmática, libera ese contenido por fuera de la célula. Y ese se conoce, o esa zona se conoce como la parte extracelular, que tiene un fluido extracelular. Y pinocitosis, entonces, en el caso de ser sustancias líquidas, que ahí está mostrando en la parte de abajo, que por fuera de la célula, la célula fue envolviendo esa partícula líquida y la ingresó adentro. Acá entonces está una parte de lo del transporte activo, donde mire que ahí hay consumo de ATP. Ya no después de hacer todo ese paso de esa sustancia donde había menor concentración a una zona donde hay mayor concentración, hay un gasto de ese ATP, se transforma ese ATP a ADP. O sea, ese fósforo que salió de esa molécula de ATP ayudó a que se diera esa reacción o esa unión de esa molécula de calcio para que saliera a la parte externa a donde está el fluido extracelular. Y esa imagen no está muy clara, pero no conseguí otras. Entonces, además de las bombas de sodio, potasio, o sea, donde ingresa, en algunos casos ingresa o sale sodio, ingresa potasio, en algunas es sodio calcio o sodio hidrógeno. Hola.
Hola, profe. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Hola, ¿tienen preguntas? No, profe, te vamos a... Bueno, recuerden entonces, les voy a mandar todo lo del tema de mitosis, el ejemplo de la infografía en Canva. Y, bueno, y me voy a adelantar, o los quisiera preguntar si para el sábado es posible explicar todo lo del tema del insectario. Porque recuerden que para la próxima semana deben empezar a trabajar todo lo del tema del insectario. Entonces, para ver si pueden en la tarde del sábado. ¿A qué horas de la tarde, profe? ¿Cómo? De la tarde. Sí, en la tarde ya ustedes me indican como en qué horario les queda fácil. O también habría, Pues no sé, de pronto opción de que fuera la próxima semana, solo que pues yo lo hago es con el objetivo de que vayan como buscando y leyendo. Les puedo mandar información, ustedes ir mirando y luego ya tener como preguntas al respecto de lo del inventario. Puede ser una opción también, profe. ¿Cómo? Puede ser también una opción. Pues yo el sábado tampoco pues tendría ningún problema, tipo 4 de la tarde o 5. Ya pues los compañeros, porque hay unos pues que sí trabajan y todo, no sé qué disposición tendrán. O lo que nos acabaste de decir que nos mandabas información y ya nosotros sacaríamos pues conclusión y preguntas sobre esto. Sí, sobre todo me interesa que miren el tema de lo de la identificación de los insectos, porque dentro del insectario hay una parte donde ustedes buscarían qué es un insectario y como cuál es su importancia. Y hay otra parte que inclusive del Congreso que se trabajó hace como 2 o 3 semanas sobre el tema de sostenibilidad, que yo les mandé la invitación. Y la otra sería el tema de identificación de los insectos, que para esa parte pues sí es importante que ustedes la entiendan, cómo la hagan para que empiecen ahí buscando, porque esa parte sí se les demora más tiempo. O sea, lo otro es simplemente buscar en la web y eso tranquilamente lo pueden pues como hacer. Pero el tema de la identificación sí es importante porque ustedes no tienen, o sea, yo no les voy a trabajar claves dicotómicas para la identificación de insectos, porque para eso necesitarían tener pues como mucho conocimiento sobre cada una de las partes de los insectos. Y eso no es una cosa que se logra en un solo momento. Eso, por ejemplo, para uno lograrlo hacer, ahí en un solo semestre uno vería entomología y no alcanza a ver inclusive todos los órdenes de todos los animales que hay. Entonces es complejo. Entonces ustedes harían identificaciones más por comparación con imágenes que haya en la web. Que ustedes entiendan lo básico, que este insecto es un cucarrón y es un coleóptero. Los cucarrones se conocen como el orden coleóptero. ¿Por qué se conoce como esto? Por el tipo de alas, por la presencia de los diferentes segmentos en el cuerpo. O sea, datos muy, no muy específicos, sino amplios, para poder que ustedes puedan determinarlos. Hola.
Entonces, si quieren, yo hago la consulta. Los que están acá están metidos en el grupo del WhatsApp. Yo pongo y les hago la pregunta para que ustedes me indiquen si pueden el sábado o si pueden el lunes. Y ya les estaría entonces enviando la invitación. Listo, profe. Sí, profe, está súper bien. Bueno. Bueno, chicos, cualquier duda, recuerden que me pueden escribir al correo o en el WhatsApp. No les dé pena preguntarme. Y lo otro, pues muchos de ustedes no llenaron lo del acuerdo, entonces voy a volver a abrirlo para que tengan la opción entonces algunos de volver pues como a votar a favor o en contra. Es muy importante, yo les doy como una indicación, recuerden que ahí en la plataforma aparecen unas presentaciones que son como las presentaciones que organiza la parte de virtualidad de ahí de la universidad. Yo les sugiero que para hacer los trabajos y eso, se guíen más bien de las presentaciones que yo les envío y de las indicaciones para los trabajos, ¿cierto? Para que no se les duplique como el trabajo, pues no tengan que mirar presentaciones de la plataforma más presentaciones mías, sino que les quede como más fácil. Y que sigan los pasos, pues, o sea, que lean bien las indicaciones, porque a veces están unas indicaciones ahí en cada trabajo y realizan cosas muy diferentes a lo que yo les planteo, entonces ahí es difícil el tema de la calificación. Bueno, chicos, feliz noche, que estén bien. Bueno, profe, muchas gracias, feliz noche. Bueno, profe, lo mismo, chao. Gracias, profe, igualmente. Chao, que estén bien. Buenas noches.